¿Qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a ir empezando con este seminario técnico web en línea. El tema de hoy son cargas electrónicas programables, qué son y cuál es su rol en el diseño y pruebas de manufactura. Como presentadores estamos yo, su servidor José Antillón y mi jefe Eric Rosales. Sí, buenos días. Buenos días, Eric. Él me va a apoyar con la segunda parte de este seminario. Bueno, antes de empezar con el tema principal, queremos hablarles brevemente acerca de Croma. Croma es una empresa con presencia mundial. Tenemos oficinas en todo el mundo con el objetivo de brindar soporte local a todos nuestros clientes. Dentro de la gama de productos de Croma, tenemos lo que son nuestros instrumentos. Croma cuenta con fuentes de corriente alterna programables, simuladores de red eléctrica regenerativos, fuentes de corriente directa programables, cargas electrónicas programables, fuentes bidireccionales, medidores de potencia, equipos para prueba de seguridad eléctrica y mediciones a componentes pasivos. Además de esto, también tenemos nuestra gama de sistemas automatizados que desarrollamos a la medida de la necesidad de nuestros clientes para aplicaciones como fuentes de corriente directa, telecomunicaciones, pruebas a inversores fotovoltaicos, fuentes de poder conmutadas, cargadores de vehículos eléctricos y pruebas a baterías. Dentro de nuestros productos que buscamos liberar a futuro están nuestros nuevos probadores de HiPod. Tenemos también a futuro planes de liberar cargas electrónicas de corriente directa y corriente alterna programables con diversos rangos de voltaje y potencia y fuentes de corriente directa programables de una U de altura con una y tres salidas simultáneas. Ya empezando con el tema de este seminario, queremos empezar hablando de cargas eléctricas. Se denomina como una carga eléctrica a un dispositivo en nuestro circuito eléctrico que consume energía eléctrica en forma de corriente y transforma esta energía en calor, luz o trabajo. Como cargas eléctricas tenemos diferentes tipos, ya sean resistivas, inductivas o capacitivas, y aquí en pantalla podemos ver algunos ejemplos de estas cargas. Pasando ya de una carga eléctrica a una carga electrónica. Una carga electrónica es un dispositivo electrónico que nos permite probar productos eléctricos y electrónicos en lugar de depender de una carga eléctrica, lo cual nos da una amplia flexibilidad en nuestras pruebas eléctricas, ya que no tenemos que tener múltiples cargas eléctricas para cada producto que deseamos probar. Aquí en pantalla podemos ver una imagen de un comportamiento que podemos simular con una carga electrónica y del lado derecho podemos ver algunos de los productos que se pueden probar con una sola carga electrónica, demostrando la flexibilidad que nos da en nuestro proceso. Dentro de los tipos de cargas electrónicas tenemos que hay cargas electrónicas básicas, como la que podemos ver en pantalla. Es una carga electrónica compuesta solo por un PCB, un disipador de calor, un ventilador, un display de 7 segmentos y componentes electrónicos. Estas cargas electrónicas están muy limitadas en su aplicación y en su control, tienden a ser de baja potencia, corriente constante. Luego tenemos lo que son las cargas electrónicas programables. Como podemos ver, estas cargas ya son un dispositivo completo con un panel frontal, con una pantalla. Además de esto, estas cargas electrónicas nos permiten probar a rangos más amplios de voltaje, corriente y potencia. Como podemos ver del lado derecho, algunas cuentan con múltiples módulos para probar múltiples productos al mismo tiempo y además cuentan con interfaces de comunicación remota para conectarse a una computadora y controlarlas por medio de software. Por último, dentro de los tipos de cargas electrónicas, tenemos las cargas electrónicas programables regenerativas. Este es un nuevo tipo de carga electrónica que, a diferencia de la carga básica y la carga programable convencional, no disipa la energía en forma de calor, sino que la regresa a la red eléctrica. Esto tiene múltiples beneficios, como que nos ayuda a disminuir el costo de la electricidad en sitio, además de que elimina la necesidad de tener un costo elevado de refrigeración en caso que tengamos una estación de alta potencia donde las cargas están disipando alta potencia.
Continuando con lo que son las aplicaciones y el uso de las cargas electrónicas, tenemos que las cargas electrónicas se pueden utilizar, como bien mencionábamos, debido a su alta flexibilidad, para probar múltiples productos eléctricos y electrónicos, como vienen siendo fuentes de poder para computadora o servidores, drivers de LED, baterías y cargadores de baterías, paneles fotovoltaicos, UPS, módulo de celda solar, tarjeta madre de una PC, celdas de combustible o fuel cells, conversores de corriente directa y componentes de vehículos eléctricos. También tenemos que las cargas electrónicas, por lo mismo que nos permiten probar múltiples productos, tienen la capacidad de simular diversas cargas eléctricas o inclusive el comportamiento de algunos productos, como vienen siendo lámparas de LED, resistencias, circuitos RLC e inversores fotovoltaicos para la prueba del máximo punto de potencia al momento de probar paneles solares. Aquí tenemos nuestro primer vistazo a una carga electrónica programable en el panel frontal. Podemos ver que la carga cuenta con una pantalla donde vemos toda la información del modo de prueba, los diferentes modos. Tenemos un panel numérico para especificar los valores de prueba de voltaje, corriente, resistencia, de acuerdo al modo que vayamos a usar. Y en cuanto a las terminales, tenemos que la carga cuenta con sus terminales del lado derecho principales para conectarse al producto bajo prueba, y del lado izquierdo tiene las terminales de sensado que nos van a servir para compensar la caída de voltaje en los cables durante la prueba. Es muy importante utilizar las terminales de sensado durante las pruebas para que el voltaje que mida la carga electrónica sea el voltaje a la salida de nuestro dispositivo bajo prueba y no el voltaje en las terminales del lado derecho. Y también tenemos del lado derecho, en la imagen del lado derecho, perdón, una imagen donde podemos ver todos los modos que soporta esta carga electrónica, que vienen siendo CC, CR, CP, CB, CCD, OPP, CZ, BAT y PROG y UDW. Vamos a ver todos estos modos a continuación. Muy bien, vamos a empezar con los modos, y aquí una distinción que queremos hacer es entre modos de operación convencionales y avanzados. Los modos convencionales son los modos que vamos a ver a continuación y son los que consideramos que cualquier carga electrónica debe de tener para que les permita tener la flexibilidad de probar diferentes productos. El primer modo convencional que tenemos es el modo de corriente constante o CC. Este modo nos permite especificar un valor de corriente constante a la carga electrónica, y la carga va a mantener este valor de corriente constante durante la prueba. Este modo se utiliza para probar la regulación de carga en fuentes de poder de voltaje constante. Se utiliza para pruebas de tiempo de descarga para baterías, pruebas a celdas de combustible o fuel cells y simulación de patrón de carga en un parabrisas automotriz. Dentro de las consideraciones que recomendamos tener en este modo es tomar en cuenta que la carga va a mantener el valor de corriente una vez que encienda la prueba durante toda la prueba, independientemente del voltaje conectado a la carga electrónica. Esto es importante para considerar dentro de la potencia máxima de la carga electrónica. Si el DUT entrega un voltaje y ese voltaje y la corriente que está demandando la carga son mayor a la potencia de la carga se va a proteger. Luego tenemos el modo de CR o resistencia constante. Este modo nos permite especificar un valor de resistencia constante, y con esto lo que va a pasar es que nuestro dispositivo bajo prueba va a ver la carga como si fuera una resistencia con el valor que programemos. Esto no quiere decir que si colocamos un multímetro en la carga vamos a medir este valor de resistencia, sino que la carga internamente, por sus arreglos de MOSFET, va a simular el comportamiento de la resistencia. Las aplicaciones de este modo son las pruebas al punto de corriente límite y slew rate o velocidad de cambio en una fuente de poder, pruebas de arranque suave en equipos de telecomunicaciones y probar la simulación de carga para el controlador de temperatura en un automóvil. Dentro de las recomendaciones que hacemos para este modo es tomar en cuenta que las cargas electrónicas cuentan en su mayoría con múltiples rangos de voltaje y corriente, por lo tanto también tienen rangos de resistencia, y es importante verificar antes de hacer nuestras pruebas que el valor de resistencia al que queremos probar
va a poder soportar los valores de voltaje y corriente que van a estar en la carga en ese momento. Y en caso de que no, hay que seleccionar un rango distinto de corriente en la carga electrónica. Luego tenemos el modo de potencia constante. Este modo nos permite especificar un valor de potencia y la carga electrónica va a mantener este valor de potencia independientemente del voltaje y la corriente a Listo, la les voy entrada. a compartir una. Este modo nos permite probar la capacidad en tiempo de vida en baterías y prueba de curva de potencia a la salida contra eficiencia para fuentes de poder y convertidores. Dentro de las consideraciones que recomendamos tener en este modo es que, como mencionábamos antes, la carga va a mantener la potencia constante durante la prueba, por lo tanto la corriente que va a disipar va a depender del voltaje que estemos midiendo a la entrada de la carga electrónica. Luego tenemos el modo de voltaje constante. Este modo nos permite especificar un valor de voltaje constante y la carga va a mantener este voltaje durante la prueba. Este modo se utiliza para probar cargadores para celulares, para probar el límite de corriente para fallback en fuentes de poder, para pruebas a celdas de combustible y para probar fuentes de poder de corriente constante. Dentro de las consideraciones que tenemos para este modo, para hacerles, es a tomar en cuenta que la mayoría de las cargas programables electrónicas en el modo de voltaje constante permiten especificar un límite de corriente y este límite debemos programar lo que sea superior a la corriente constante a la salida de la fuente de corriente constante que vamos a probar. Luego tenemos el modo de corriente constante dinámico. Este modo, a diferencia del modo convencional de corriente constante, nos permite especificar dos valores de corriente constante como load 1 y load 2. Y lo que va a hacer la carga electrónica es de que con estos dos valores nos permite especificar también los tiempos de prueba T1 y T2. Estos tiempos representan cuánto tiempo se va a mantener el valor de load 1 y de load 2 y también podemos especificar la velocidad de subida y de bajada para crear una forma de onda como la que se ve en la imagen del lado izquierdo. Este modo está diseñado para pruebas a conversores análogos digitales y digitales análogos y dispositivos que operan a altas velocidades con respuestas transitorias rápidas. Dentro de las recomendaciones es tomar en cuenta que la carga va a estar oscilando entre estos dos niveles de corriente, por lo tanto debemos asegurarnos que el voltaje en ambos niveles no va a sobrepasar la potencia o el límite de voltaje de la carga electrónica. Ya entrando a lo que son los modos avanzados de prueba, tenemos el modo de impedancia constante o CZ. En este modo, la carga electrónica nos permite especificar un valor de inductancia en serie, resistencia en serie, capacitancia en paralelo y resistencia en paralelo para simular un comportamiento de un circuito reactivo y con una resistencia. El propósito de este modo es para probar fuentes de poder de computadoras, ya que cuando se conectan a la tarjeta madre está compuesta por múltiples, bueno, tiene un comportamiento capacitivo y buscamos ver el comportamiento de la fuente de poder en el arranque al ver los componentes capacitivos de la tarjeta madre. Por eso utilizamos primero la carga electrónica para validar cómo se va a comportar y si vamos a tener un alto voltaje a la entrada. Dentro de las consideraciones que hay que tomar en cuenta es que el DUT o la fuente de poder que vamos a probar tenga una impedancia de salida lo más bajo posible y utilizar los sensados de voltaje, ya que es muy importante tener la medición exacta a la salida de la fuente de poder y no en los cables de la carga electrónica más la caída de voltaje sobre los cables de prueba. También es importante tomar en cuenta el tiempo mínimo de transición de cada carga electrónica. Por ejemplo, el modelo 63600 de Chroma tiene un tiempo mínimo de transición en este modo de 400 microsegundos. Luego tenemos el modo de UDW, forma de onda definida por usuario o por sus siglas en inglés User Defined Waveform. Este modo permite a la carga electrónica crear formas de onda complejas por medio de datos digitales, ya sea con un osciloscopio, un DAC o con un generador de funciones. Hay algunos modelos de cargas electrónicas que permiten crear estas formas de onda también por medio de una interfaz gráfica en software.
Por ejemplo, nuestra carga 63600 soporta un software que permite crear estas formas de onda y además esta carga permite realizar mediciones de voltaje pico durante las pruebas. Esto nos ayuda en caso que no tuviéramos un osciloscopio para realizar estas mediciones. Dentro de las aplicaciones para este modo son las pruebas a fuentes de poder de computadoras y servidores. Y dentro de las recomendaciones, pues es más sencillo realizar este tipo de forma de onda compleja por medio de un software que manualmente en la carga electrónica. Luego tenemos el modo de MPP Tracker o rastreo del máximo punto de potencia. Este modo está especialmente diseñado para probar paneles fotovoltaicos y permite al usuario conectar un panel fotovoltaico a la carga electrónica y la carga electrónica puede rastrear el máximo punto de potencia del panel fotovoltaico con la ayuda del algoritmo interno preprogramado en la carga electrónica. En la imagen del lado derecho podemos ver el algoritmo en sí, cómo se ve, y un ejemplo gráfico del comportamiento del algoritmo para rastrear el máximo punto de potencia del panel fotovoltaico. De igual manera, este modo nos permite calcular también el consumo de energía automáticamente y dentro de las recomendaciones es verificar que la carga electrónica esté dentro de las especificaciones del panel que vamos a probar. Esto lo podemos ver con la imagen del lado izquierdo en base a la corriente de cortocircuito y el voltaje de circuito abierto del panel fotovoltaico. Luego tenemos el modo de BAT o modo especial para prueba de descarga de baterías. Este modo permite a la carga electrónica realizar una prueba de descarga de baterías por medio de una medición que realiza al especificar un tiempo de prueba. Con este modo nosotros le podemos especificar a la carga electrónica en qué voltaje queremos que termine la descarga de la batería y cuánto tiempo queremos que esté realizando mediciones, cada cuándo queremos que esté haciendo las mediciones. Y la aplicación de este modo es para prueba de descargas de baterías. Dentro de las recomendaciones que tenemos para este modo es que es tomar en cuenta que el componente que se daña más comúnmente en las cargas electrónicas viene siendo el MOSFET a la salida de la carga electrónica y esto lo que hemos visto nosotros como fabricante es que es debido a un alto voltaje que se presenta a la entrada de la carga electrónica. Esto ocurre porque normalmente cuando se prueban las baterías son pequeñas celdas conectadas en serie y cuando conectamos este arreglo a la carga electrónica por medio de un interruptor o manualmente, se causa un efecto similar a un pulso a la entrada y esto más el efecto parásito de la inductancia en serie y capacitancia de resonancia en paralelo genera el alto voltaje que daña el MOSFET a la salida de la carga electrónica. Para poder evitar esto, nosotros como recomendamos probar baterías con su carga electrónica programable es utilizando el diagrama que mostramos a continuación, que consiste de un breaker que esté especificado para la potencia durante la prueba en serie con la batería. Luego tenemos en serie otro breaker en paralelo con una resistencia. La resistencia nosotros recomendamos que sea de 100 kilo ohms o más, ya que su propósito es actuar como un divisor de voltaje para cuando tengamos el alto voltaje transitorio no se vaya directo sobre la carga electrónica. Y por último, tenemos un fusible especificado para la corriente máxima que soporta la carga electrónica. Luego tenemos el modo de LED. Este modo permite a la carga electrónica simular el comportamiento de un LED o un Light Emitting Diode por sus siglas en inglés. En este modo, el usuario puede controlar el voltaje de polarización de los LEDs, la corriente y voltaje de operación, así como el número de diodos conectados en el arreglo, y está específicamente diseñado para probar controladores o drivers de LED. Dentro de las recomendaciones que podemos hacerles en este modo es seleccionar el rango adecuado en base a las especificaciones del driver que vayan a probar, así como configurar la velocidad. Muchas cargas electrónicas, por ejemplo nuestro modelo 6310A, permiten configurar la velocidad de respuesta de la carga electrónica y esto es importante en especial con nuevos tipos de drivers que en el mercado que responden muy rápido. Entonces esto puede ayudarles para que su prueba sea mejor y vean un mejor comportamiento por parte de la carga electrónica en la simulación de los LEDs. Luego tenemos el modo dinámico sinusoidal. Este modo permite a la carga electrónica demandar un perfil sinusoidal a la entrada.
en forma de corriente, especificando una corriente en DC y una corriente sinusoidal, así como la frecuencia de la forma de onda. En este caso es importante tomar en cuenta que el punto más bajo de la forma de onda sinusoidal no puede ser menos de cero si estamos usando una carga de corriente directa. Y este modo se utiliza para pruebas sinusoidales dinámicas en fuentes de poder ATX y D2D. Luego tenemos el modo de barrido de frecuencia dinámico. Este modo es muy parecido al modo dinámico de corriente constante, pero la diferencia es que aquí no especificamos una velocidad de cambio de subida y de bajada, sino que especificamos una frecuencia de inicio, una frecuencia de final y pasos de frecuencia. Como podemos ver en la imagen del lado izquierdo, con esto logramos que vaya incrementándose la frecuencia hasta llegar a la frecuencia final, mientras cambia entre los dos niveles de corriente de prueba. Este modo se utiliza para determinar el peor caso de picos de voltaje en conversores de corriente directa a corriente directa. Luego tenemos el modo de protección de sobrecorriente o sobrepotencia. Este es un modo especializado que maneja una de nuestras cargas electrónicas que está diseñado para llegar a los límites de corriente constante o potencia para poder garantizar que nuestro producto bajo prueba se proteja al llegar a estos límites, así como ver que funcione su límite de voltaje correctamente. Y el principal producto que se prueba con este modo son las fuentes de poder. Luego tenemos el modo auto. Este modo es un modo avanzado también que permite a la carga electrónica cambiar entre modos de voltaje constante, resistencia constante, corriente constante y potencia constante. Dentro de sus aplicaciones está probar cargadores de baterías de ion litio, ya que al poder cambiar entre diferentes modos puede ayudarnos a tener, a poder ver la curva IV de la carga de las baterías completa. Y dentro de las recomendaciones es que este modo se recomienda para productos bajo prueba con salida de voltaje constante y utilizar los sensados remotos para tener una buena lectura de la salida de voltaje a la salida del dispositivo bajo prueba. Luego tenemos el modo de corriente constante más resistencia constante. Este modo complejo lo que hace es que nos permite especificar un valor de resistencia constante y corriente constante a la carga electrónica, y la carga electrónica va a mantener la resistencia constante conforme se incrementa el voltaje y luego va a cambiar a modo de corriente constante. Este modo está diseñado para aplicaciones como pruebas de encendido en fuentes de poder. Y dentro de las recomendaciones es que se utilice para probar un producto con salida de voltaje constante y, al igual que en el modo anterior, utilizar los sensados de voltaje. Luego tenemos el modo de voltaje constante más resistencia constante. Este modo es similar al modo anterior, ya que nos permite especificar un valor de voltaje constante y un valor de resistencia constante. Y en este modo se recomienda también que el dispositivo bajo prueba tenga una salida en corriente directa, en voltaje constante, perdón. Por último, tenemos el modo de voltaje constante más corriente constante. Este modo nos permite especificar un valor de voltaje constante y corriente constante y cuenta con 3 velocidades de respuesta: rápida, normal y lenta. Y se utiliza para aplicaciones como pruebas de descarga en baterías. Y aquí las consideraciones pues, son las mismas que vimos anteriormente de cómo conectar una batería a una carga electrónica. Y ahora voy a ceder el control a mi jefe, Eric Rosales, para que nos apoye con la siguiente parte de este seminario. Gracias, José. Muy bien, siguiendo con el tema de cargas electrónicas, vamos a saltar al tema de cargas electrónicas en corriente alterna. Y dentro de corriente alterna tenemos igual varios modos de operación, como son corriente constante, resistencia constante, potencia constante. Y en alterna, obviamente tenemos la fluctuación de la corriente, del voltaje, ¿verdad? Positivo y negativo. Y dentro de estas cargas electrónicas tenemos también el ajuste de lo que es el factor de potencia y el factor de cresta. El factor de cresta no es nada más que la corriente pico sobre la corriente RMS. Y con estas cargas electrónicas se pueden básicamente simular factores de cresta mucho mayores que son de cargas no lineales, ¿verdad?
que se necesitan, ya que se necesitan analizar o se necesiten simular, y además a través de control de la carga electrónica podemos adelantar o atrasar la corriente. Eso nos afectaría obviamente control para factor de potencia. Entonces, obviamente hay un rango máximo al que se pueden combinar ambos, los rangos están especificados no nomás para nuestra carga, sino para todas las cargas electrónicas en alterna en general, debido al RMS máximo de la corriente, en este caso la gráfica azul, ¿verdad? Y el voltaje, ¿sí? Entonces, obviamente para un factor de cresta de un factor de cresta de 1.4142, que es una sinusoidal regular, tenemos lo que es el factor de potencia mayoritario, que es el factor de potencia 1, ¿verdad? Y conforme el factor de cresta vaya incrementándose, obviamente podemos ir bajando el factor de potencia y simulando otros factores de potencia más bajos, ¿verdad? Ahora, este tipo de simulaciones se realiza para UPS o respaldos de energía, inversores, relevadores o circuitos que trabajen en la parte alterna. Entonces, se quieren simular este tipo de gráficas, ¿verdad? De este tipo de cargas. Dentro de uno de los modos también de estas cargas electrónicas es el modo RLC, que permite básicamente programar a la carga electrónica ya sea una resistencia en serie, una inductancia en serie, capacitancia en paralelo y resistencia de carga, y con eso nos puede dar el combinado el combinado y obviamente la misma ¿cómo se llama? Reacción, como si estuviera una RLC conectada a la carga. Entonces, de hecho, al lado izquierdo tenemos una gráfica de una RLC, un circuito RLC real, ¿sí? Y cómo se mira incluso la distorsión que causa en el voltaje, y cómo la carga electrónica, basado en los cálculos de impedancia de esta red, puede simular el mismo comportamiento. Sí, entonces, como pueden observar, también la corriente, obviamente dependiendo si es más inductivo, podemos distorsionar la corriente y no exactamente el factor de forma de la corriente no es el mismo, ¿verdad? Podemos ver que está como echada hacia un lado. Muy bien, ese es uno de los modos. Otro de los modos, lo que es el modo de potencia constante. En este modo, nosotros no nos interesa, por ejemplo, cambiar la resistencia o la inductancia, sino nada más la pura potencia, y queremos monitorear varios puntos de potencia, supongamos, ¿verdad? Y el factor de potencia y el factor de cresta tampoco nos importa mucho, nada más la potencia estática, ¿verdad? Entonces, hay ciertos circuitos o dispositivos como lo que son inversores que quisiéramos probar en varios puntos de potencia, ¿verdad? No sé, 50, 100, 200, 1000 watts, y este modo va a ajustar automáticamente el factor de potencia, el factor de cresta y obviamente la toda la arreglo RLC, ¿verdad? Entonces, otro de los modos es el modo de inrush current o de prueba de arranque, ¿verdad? Para probar una fuente de cómo se comportaría o simularle cómo se comportaría con una carga no lineal, y el modo de arranque. Básicamente la carga electrónica podemos configurarle tanto el arreglo RLC, tanto también la corriente máxima, con la corriente pico que necesitamos simular. Y las gráficas, pues obviamente cuando arranca, este es con un circuit breaker con una RLC regular, y este es con el circuito RLC, bueno, simulado por la carga electrónica. Si pueden ver, es muy similar a cómo se comportamiento con un RLC regular. Sí, entonces, muy bien. ¿Qué más se puede probar? Bueno, se pueden probar, como mencioné, UPS, breakers, relevadores, transformadores,
cualquier cosa que trabaje en circuitos de corriente alterna, ¿verdad? Entonces, estos son algunos de los ejemplos. Hay otras, en general, estas es una tabla de características y aplicaciones que tienen cargas electrónicas, además de simular el comportamiento del producto. Hay otras opciones o modos que permiten mejorar y hacer otro tipo de cambios en la carga electrónica, ¿verdad? Son flexibles. En uno de ellos es la sincronización. Hay ocasiones en los que los dispositivos tienen varias salidas de voltaje, puede ser en alterna o en directa, y permiten ser sincronizados las cargas electrónicas para que puedan trabajar o empezar al mismo tiempo, ¿verdad? En fuentes de poder de computadoras es muy común. Normalmente todos los voltajes tienen que ser cargados, tienen que presentar una carga al mismo instante que se encienden, ¿verdad? Entonces, a través de una señal de sincronización de las cargas se puede generar eso, ¿verdad? Se puede simular que todas se enciendan al mismo tiempo. Controles de slew rate o velocidad de cambio, como cuántos amperes por microsegundo se necesitan. Estos, en dado caso que quieran saltar en varios puntos de carga, ¿verdad? ¿Qué tan rápido queremos que se hagan esos cambios? Obviamente, pues va a depender también qué tan rápido es la reacción del producto, y ahí ya pues vamos a ver si es que reacciona de manera positiva, ¿verdad? Digitalización, también las cargas electrónicas tienen, en algunos modelos tenemos lo que es manera de poder grabar la forma de onda de voltaje y corriente, y durante alguna transición o durante alguna prueba general, y jalar esos datos a la computadora, ¿verdad? El diseño modular, algunas cargas son traen para varios módulos, que significa que un módulo puede trabajar para un voltaje y otro módulo para otro, y pueden ser diferentes, ¿verdad? Puede estar trabajando con diferentes voltajes, con diferentes corrientes. Otras opciones como son prueba corto, las cargas pueden ponerse en la impedancia más baja y simular un cortocircuito. No es un corto a secas, va, pero se va a poner en la corriente máxima que la carga puede demandar, y eso obviamente es para probar si la fuente que estamos probando o el dispositivo que estamos probando es algo susceptible a cortocircuitos, ¿verdad? Que no se para si no se va a quemar o si tiene que entrar en alguna etapa de protección. Ya cuando se quite el corto, obviamente el voltaje o el dispositivo debe trabajar nuevamente de manera regular. Tenemos también altas precisiones en las mediciones con convertidores de analógico digital de precisiones hasta 16 bits, y también múltiples rangos de prueba en tanto voltaje como corriente. Utilizamos 3 rangos en nuestras cargas para ya sea voltajes chicos, medianos o grandes, a 600 volts o normalmente es típico 600 volts, o voltajes más pequeños, ¿verdad? Que tengamos la resolución correcta con esos convertidores que tenemos en cada uno de los rangos. Obviamente también tenemos voltajes de operación muy bajos para las cargas electrónicas. Entre más bajo sea el voltaje, pues obviamente la corriente posible de demandar a esos circuitos es menor, ¿verdad? Y cada uno, aquí tenemos una gráfica, pueden ver, depende de los modelos, obviamente podemos llevarlo a mayor amperaje con menor voltaje. Entonces, todo esto pues para los nuevos dispositivos donde trabajan en voltajes muy bajos, pero en corrientes altas. ¿Sí? Hay otras opciones como tenemos interfaces remotas de comunicación, GPB, USB, Ethernet, que permiten el control de los dispositivos o de este caso las cargas electrónicas y ¿cómo se llama? El rastreo de los datos, ¿verdad? Y también el ajuste de las cargas. Los software, bueno, pues contamos con software para cada una de categorías. Bien, las secuencias programables de las cargas pueden ser ya sea programadas a nivel software o a través de secuencias, pueden ser incluso internas de la misma carga, porque las cargas tienen memorias y tienen secuenciación.
¿sí? O sea, que son mucho más rápidos que si se hace a través de software, claro. Y que son opciones especiales. Hay unos modos especiales como descarga de baterías o modo de fotovoltaico, que ya lo vieron con José. Todo eso entra en la parte de secuencias. Entradas y salidas digitales, también las cargas cuentan con señales que permiten integrarlas a lo mejor en ambientes ya más automatizados, ¿verdad? Para pasa, falla, niveles, algún indicador. Sí. Aquí les vamos a mostrar unos ejemplos que estuvimos trabajando con nuestra carga 63000 a 4-150-60, que es de 350 watts. Por aquí pueden ver su hoja de datos en el lado izquierdo. En el lado derecho tenemos lo que es una fuente de 60 volts, 6 amperes, 150 watts. Y vamos a través de algunas imágenes donde estuvimos conectando estas dos fuente y carga, ¿verdad? Utilizando cada uno de los modos que estuvimos viendo y usando el software de control de la carga electrónica para poder ver estos modos. Como pueden ver aquí, bueno, tenemos lo que es la fuente en la parte de arriba, la carga de la parte de abajo que en esta imagen. En la derecha tenemos lo que es el software de control. Estamos en el modo de corriente constante y el software pues permite ajustar a la corriente. Por ejemplo, aquí tenemos corriente constante y la lectura de regreso, ¿va? La lectura pues, puede ser voltaje, podemos seleccionar diferentes lecturas como corriente, potencia, etcétera, y también cuenta con algunos indicadores en la parte de abajo, ¿verdad? Entonces podemos verlo ahí. Después se puede configurar lo que es la resistencia constante. También obviamente aquí sería en ohms. Las lecturas pues igual pueden ser voltaje, corriente y potencia, y las gráficas. Aquí más abajo tenemos lo que es el modo de voltaje constante, ¿sí? Y podemos ver que los modos dentro de la fuente y la carga pues son justamente como lo menciona el software. Conforme vamos cambiando el software lo hacen es en vivo, ¿verdad? Y podemos ver en la carga electrónica estamos en voltaje constante, ¿sí? A una corriente. Sí, entonces a 1.2 amperes. Ahora, el voltaje es diferente porque no estamos utilizando las líneas de sensado, me cabe mencionar, y pueden ver que ahí sí tenemos una caída de voltajes, ¿verdad? Entonces, muy bien, en potencia constante se puede ajustar, no sé, 10 watts, por ejemplo, ajustamos aquí a 10 watts y no importa qué voltaje, se ajustó la carga automáticamente a 10 volts, a 10.7 y a 933 miliamperes y 10 amperes. Entonces estuvimos moviendo lo que es el voltaje en la fuente y la carga estuvo manteniendo, subía su corriente para poder mantener los 10 watts que le estábamos demandando. ¿Sí? En otros modos, como lo que estábamos, el corriente constante dinámico, como lo mencionaba José, pues podemos ajustar dos niveles, ¿sí? Es básicamente una forma cuadrada, ¿verdad? Y que podemos ajustar los niveles e incluso ajustar el factor, el duty cycle y la frecuencia, ¿sí? Entonces, aquí pueden ver cómo, bueno, obviamente las cargas son muy rápidas, los displays también van a ser rápido, pero aquí en las gráficas podemos ver cómo está haciendo los cambios de corriente y voltaje, ¿verdad? En modo de batería, cuando entra en un modo de batería, también la carga presenta otro display donde nos están viendo capacidad en watt hora o en ampere hora, el tiempo en el que se hizo el ensayo, ¿verdad? La potencia, corriente y voltaje. Y en el software, pues podemos ver, mirar lo que son los niveles a través del tiempo. Y todo esto se puede sacar en un reporte, ¿sí? Para poderlo registrar en un archivo de texto. Ahorita vamos a tener es un archivo de texto como que se mira aquí a la izquierda, ¿sí? Este es el lado de programación y hicimos esta secuencia, 5 pasos de prueba y cada uno estuvimos cambiando lo que son los niveles de corriente
si estuvimos haciendo un escalón hacia arriba y hacia abajo. Este es como se miraría simulación en la parte izquierda. El software nos muestra la simulación y las lecturas en el lado derecho, ¿verdad? Cada uno de los pasos pues tiene igual, puede ser que tenga una tasa de cambio diferente en amperes microsegundo de otra. Uno puede ser más rápido, más lento, si se puede hacer varias secuencias. Y eso, pues obviamente se puede hacer varios programas y se pueden hacer en forma, ¿cómo se llama? Repetitiva, ¿verdad? Uno se le puede decir cuántas veces quiere que repita. Muy bien, entonces vamos a pasar al siguiente punto. Las otras son las conexiones en paralelo. Para expandir las cargas electrónicas, pues se pueden poner en modo paralelo. Quizá ya lo habíamos mencionado. Estos son algunos ejemplos de cargas electrónicas que hemos puesto, que hemos puesto para clientes en algunos setups. Y pues ya depende obviamente de la capacidad de carga de lo que se necesite, ¿verdad? Se pueden poner varios módulos o los de alta potencia, pues necesitan obviamente barras de corriente, ¿verdad? Bus bars que le llaman, un bus de barras. Y también, pues obviamente las cargas, como ya mencionábamos, tienen modos de maestro, esclavo, y estos modos permiten la sincronización de varios módulos, digo, y también para voltajes que no estén dentro de ese modo se pueden poner ahí. En el caso, este es un ejemplo de una fuente de servidor, 48 volts, se pueden juntar 4 módulos y otros 2 canales se pueden utilizar para el canal de 5 volts y el canal de 12 volts, ¿verdad? Entonces, igual todos trabajarían al mismo tiempo, inclusive estos otros últimos 2 canales que no están dentro del maestro esclavo, simplemente porque tenemos la señal de sincronización para que todos comiencen al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces, vamos a entrar aquí a preguntas y comentarios. Vamos a abrir el chat. Pueden poner sus preguntas en el chat y con todo gusto José y un servidor pues vamos a estar ayudándoles con sus dudas.